¿Me escucha, doctor? Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a ver el penúltimo tema del módulo de estómago, un tema muy frecuente y que sí es necesario abordarlo desde el punto de vista práctico en gastroenterología y diferenciarlo de otras enfermedades que pueden no ser neoplásicas, sino más bien benignas. Cáncer de estómago. El cáncer de estómago de por sí se considera una neoplasia maligna, ¿verdad? Se dice que es el segundo cáncer más frecuente y de mayor mortalidad en el mundo, seguido del cáncer de pulmón. El mismo representa el tercer tipo más frecuente de cáncer o de tumores en el tubo digestivo. El primer tipo más frecuente es el cáncer de colon, seguido del cáncer de páncreas, luego está el cáncer de estómago, el tema que estamos viendo, y finalmente está el cáncer de esófago, ¿no? Que esto ya lo habíamos mencionado en el módulo de esófago. Se dice que la mayor parte de los pacientes que debutan con cáncer de estómago son personas o pacientes que viven en países en vías de desarrollo. Esto por la importante afluencia y prevalencia que tiene sobre este tipo de cáncer la infección por Helicobacter pylori. En cuanto a poblaciones de riesgo, de acuerdo a la raza, se dice que los nativos americanos en Estados Unidos e hispanos tienen mayor riesgo de contraer este tipo de cáncer. Y a la vez se ven importantes prevalencias en países de Asia, en China, por ejemplo, o en Japón también, y también hay alguna incidencia reportada en Costa Rica. La edad media en la que se presenta esta enfermedad generalmente es a los 70 años, 60-70 años. Y se dice que es una patología que generalmente afecta más a los pacientes varones que a las mujeres. En términos de epidemiología, nos vamos a dirigir a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en esta actualización que es hasta el 2020, hace 4 años, en la que nos hablaba de la frecuencia de este tipo de tumor en relación a otro tipo de tumores. Entonces, aquí se veía que hasta el 2020, independientemente del sexo, el cáncer de estómago ocupaba el quinto lugar, según la Organización Mundial de Salud, para presencia de tumores malignos. En primer lugar estaba el cáncer de mama, seguido de cáncer de pulmón, seguido de cáncer colorectal, próstata y seguido del cáncer de estómago. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí también se observa la misma frecuencia, ya con algunos valores más cuantitativos, en los que se ve que el cáncer de estómago ocupa el quinto lugar en prevalencia. Aquí podemos ver una percepción global. Hemos tratado de buscar con el doctor Keller una manera de actualizar la información. Entonces vamos a tratar de mostrarles datos actuales de los que se conocen a nivel mundial y de los que se conocen en nuestro país. Entonces, a nivel mundial, tenemos la primera gráfica que nos indica cuál es la frecuencia de tipos de cáncer según el órgano comprometido en relación a paciente varón y mujer. Y se dice que el primer tipo de cáncer más frecuente en las mujeres es el cáncer de mama, con una frecuencia de hasta el 47 casos por cada 100.000 habitantes. Seguidamente está el cáncer de pulmón, que es más frecuente en pacientes varones, 30 de pacientes por cada 100.000 habitantes, seguido del cáncer colorectal, próstata, y aquí está el estómago. El cáncer de estómago ocupa el quinto lugar, ¿no? Con una frecuencia de hasta 16 pacientes, digamos, por cada 100.000 habitantes en varones, o hasta de 8 pacientes por cada 100.000 habitantes en mujeres, ¿no? Como vemos, se respeta esa estimación de que esta patología afecta más a varones, en realidad el doble, a los varones que a las mujeres. Ahora, en términos de incidencia, es decir, de nuevos casos cada año y de mortalidad,
decir, de cuántos pacientes fallecen por esta enfermedad, se sabe que el cáncer de mama es el que tiene mayor incidencia, sí, pero no es el que tiene más mortalidad, ¿no? Tiene una mortalidad de 13 casos por cada 100.000 habitantes. Seguido está el cáncer de próstata, pulmón, el cual sí tiene mayor mortalidad cuando se trata de una paciente, mayor mortalidad. Y el cáncer de estómago está acá, en sexto lugar. Tiene una incidencia anual de 11 casos por cada 100.000 habitantes y una mortalidad general de 7%. ¿Qué se sabe de los casos en Bolivia? En Bolivia, el cáncer de estómago en realidad no está catalogado dentro de las estadísticas para este año de la Organización Mundial de la Salud, pero nos indica que es más frecuente en ambos sexos el cáncer de cervix, el de próstata, seguido del de mama, seguido de otros tipos de cáncer y después el de pulmón, ¿no? Entonces aquí al parecer hay un defecto en la estadística en relación a el cáncer de estómago para darle una prevalencia significativa ante la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, les recordaré que esto es del 2020 y la percepción en el IGBJ, por lo menos, que es el Instituto de Gastroenterología de Cochabamba, es que los tipos de cáncer están aumentando, predominantemente el de páncreas, el de colon y el de estómago, ¿no? Entonces probablemente la estadística para ahora sea diferente. Pero ¿qué se sabía en relación al cáncer de estómago en Bolivia? Que sí, tenía una frecuencia más allá de la gráfica previa, la cual la ponía como cuarto lugar, en la que, al igual que la anterior gráfica, podemos ver qué tanto afecta a un paciente varón y mujer. En Bolivia se sabe que el cáncer más frecuente es el de mama en paciente mujer, el de próstata en el varón, seguido del, perdón, el cáncer cervicouterino en la mujer, seguido de próstata en el varón, seguido de mama en la mujer, y el cáncer del estómago ocupa el quinto lugar. Las estadísticas en Bolivia dicen que hay 9 casos por cada 100.000 en varones y 7 casos por cada 100.000 en mujeres. ¿Qué se sabe en los términos de nuevos casos cada año y en términos de mortalidad? Que el cáncer de estómago tiene una incidencia de 8 casos por cada 100.000 habitantes cada año y de 6,5% de mortalidad en relación a todos los pacientes que debuten con cáncer. ¿Qué factores etiológicos o etiopatogénicos se han encontrado para el cáncer de estómago? Para empezar, el Helicobacter pylori. La influencia importante del Helicobacter pylori le da uno de los justificativos más importantes para hacer tratamiento de un paciente cuando tiene Helicobacter pylori. De ahí que el día de ayer en la clase recalcábamos en varias oportunidades que si en algún momento hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori, se lo debe de tratar. Muchas veces los médicos cometemos el error, o cometen el error más bien, de pedir un laboratorio, generar una batería de laboratorios al paciente, entre los que pedimos también antígeno del Helicobacter pylori o serología para Helicobacter pylori. Haya o no tenido sintomatología dispéptica. Entonces, por suerte o por azares del destino, sale positivo para el Helicobacter. Pero resulta que el paciente tenía una gastroenteritis. Resulta que el paciente tenía una colecistitis. Ok, le tratamos la gastroenteritis o le tratamos la colecistitis. Y lo que tiende a pasar es que nos olvidamos de tratar el Helicobacter pylori, siendo que tenemos una prueba positiva. Eso no debe de pasar. El primer concepto es que si vamos a solicitar una prueba para el Helicobacter pylori, sea una prueba en un paciente que de verdad justifique para no gastar recursos. Y el segundo concepto es que si encontramos esta bacteria positiva en un paciente, le hagamos el tratamiento. Luego están factores alimentarios, el tabaco, la obesidad y la genética. Aquí tenemos una gráfica que nos indica ya algunos factores reconocidos como causa de cáncer de estómago. Entre ellos hay factores definitivos, probables, posibles y algunos que aún están cuestionables o son cuestionables. Dentro de los más probables, infección por Helicobacter. No hay duda. Ya muchos tumores han adquirido el factor etiológico directo ante algunas infecciones, entre ellos el Helicobacter pylori, desde luego. Luego está la evolución histológica a la que puede llevar una gastritis por el Helicobacter pylori, que ayer resaltábamos en varias oportunidades. El Helicobacter pylori puede provocar gastritis crónica.
¿no? Particularmente los pacientes que tengan gastritis crónica atrófica son los que pueden evolucionar hacia tener un cáncer de estómago. Los que tengan metaplasia intestinal, igual por Helicobacter pylori. Los que evolucionen a displasia son los que van a evolucionar a desarrollar un cáncer de estómago. Los pacientes que tengan pólipos, pero no cualquier tipo de pólipos, pólipos adenomatosos, ¿no? Que lo vamos a ver en adelante. Los pacientes que fuman, el tabaco ya hemos dicho que es una de las causas más importantes para cualquier tipo de tumor en cualquier lugar del cuerpo. Pacientes operados de cirugía gástrica, sobre todo estos que hacen Bilro-2, vamos a ver cómo es una Bilro-2. Ciertos factores genéticos a los que se atribuye también como causales, entre ellos están la historia familiar de cáncer, de primer grado por lo menos, es decir, generalmente en generación superior, que son padres y demás. Los pacientes que tengan esas patologías poco frecuentes más bien, pero sí hay en el medio, que es la poliposis adenomatosa familiar. Toda la familia tiene pólipos adenomatosos. El síndrome de Lange, el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil. Otras causas más probables que definitivas, estas sí están ya demostradas que hacen cáncer de estómago. Dentro de las causas probables está la excesiva ingesta de sal en la dieta, la obesidad en los pacientes, ¿no? Sobre todo se indica la obesidad un adenocarcinoma de cardias, ¿no? Probablemente por el estímulo del flujo ácido hacia la unión gastroesofágica. Los pacientes que tengan úlceras gástricas, ojo, úlceras gástricas no duodenales. Ayer resaltábamos en varias oportunidades que las úlceras duodenales generalmente no son malignas, es por eso que no las biopsiamos. En cambio, las úlceras gástricas sí, siempre las biopsiamos, porque estas sí podrían evolucionar hacia cáncer. Los pacientes que tengan anemia perniciosa. ¿Quiénes tienen anemia perniciosa? Generalmente pacientes con gastritis atrófica, ¿no? Los que hacen atrofia de las células parietales que producían factor intrínseco y ante la ausencia de factor intrínseco hacen anemia perniciosa. La relación entre estas la hace catalogar como una causa muy directa, muy probable o definitiva. Entre las causas posibles está el excesivo consumo de alcohol, el bajo estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la accesibilidad de los tipos de alimentos que ingiere el paciente o el riesgo que tiene de infección por el cáncer de acuerdo a sus hábitos o a sus alcances económicos, puede tener algún riesgo. La enfermedad de Menetrier, vamos a ver qué es la enfermedad de Menetrier. Y entre otras causas cuestionables están, por ejemplo, la dieta rica en nitratos. Son estas dietas de alimentos ahumados, por ejemplo, ¿no? Las parrilladas. O también otro tipo de dietas como las que a veces ingerimos cuando no tenemos que comer a la rápida, ¿no? O los que ingieren bastante en Japón. Estos alimentos que tienen este componente que se llama glutamato monosódico, el cual está, por ejemplo, en algunos productos, ¿no? Bueno, aquí estamos entre médicos, así que no nos vamos a mentir. Están, por ejemplo, en el maruchan, entre las sopas instantáneas de fideos, entre muchas de estas sopas que igual comercializan bastante en Asia, tienen este componente. Entre el ajinomoto, en algunos saborizantes de las comidas también está. Y es que hay ya alguna evidencia para esta bibliografía, que desde el 2021 no es cuestionable, se lo pone bueno, pero que demuestra que este componente del glutamato monosódico es precancerígeno, ¿no? Seguramente en el tiempo los estudios determinarán si es que eso es así, pero bueno, pues hay que tener cierto cuidado de no excederse, como todo. Todo exceso hace daño. Y dentro de otras causas, los pólipos hiperplásicos, no los adenomatosos, los hiperplásicos y los pólipos de glándulas fúngicas. Esas son algunas causas ya, algunas demostradas y otras probables para el Helicobacter pylori. Perdón, para el cáncer de estómago. En relación al Helicobacter pylori, que se sabía, vamos a puntualizar nada más lo que habíamos recalcado ayer. El Helicobacter pylori, dentro de la evolución histológica que provoca, aparte de una simple gastritis, tiene riesgo de evolucionar a cáncer. ¿Qué tanto es el riesgo de evolucionar hacia todos los tipos de alteraciones histológicas que provoca? El riesgo de que la presencia del Helicobacter haga una gastritis crónica de por sí, a nivel de cuerpo, por ejemplo, cuerpo de estómago, es 34 veces más riesgoso tener gastritis por Helicobacter que una persona que no tenga Helicobacter. El riesgo de tener una pangastritis crónica por Helicobacter es hasta 15 veces más riesgoso en personas que tienen Helicobacter en relación a personas que no lo tienen.
El riesgo de desarrollar metaplasia intestinal, un cambio histológico preneoplásico, es de 6 veces más riesgoso. Tener helicobacter da 6 veces más riesgo de tener metaplasia. Y en relación a atrofia, 5 veces más riesgoso, ¿no? Entonces el Helicobacter pylori sí da un riesgo de evolución a lesiones gástricas preneoplásicas, particularmente la metaplasia y la atrofia. Se dice que el 60% de los pacientes en los que, no se haya encontrado nada en la endoscopía pueden haberse catalogado en un contexto de dispepsia no ulcerosa. Es decir, a muchos pacientes se les ha hecho estudios por dispepsia, entre una endoscopía, y se les ha biopsiado, y ante no encontrar el Helicobacter pylori, igual han evolucionado a cáncer. Pero ¿qué ha pasado si hemos hecho los estudios que tenemos que hacer? Hay que saber algo muy importante. El consumo crónico de IPPs, por ejemplo, el omeprazol, que cualquiera puede comprarse en la farmacia, muchas veces hace que el Helicobacter pylori no se concentre en el antro gástrico, sino ascienda hacia segmentos más superiores. ¿Y esto en qué repercute en la práctica clínica? Nosotros, los gastroenterólogos y endoscopistas, realizamos biopsias de protocolo siempre de antro gástrico. Pero si supiéramos que este paciente tiene consumo crónico de IPPs, entonces nosotros dirigiríamos las biopsias no solo a antro, sino también a cuerpo. ¿Para qué? Para que allí sí nos muestre la presencia del Helicobacter pylori. Es por eso que alguna vez nosotros requerimos o pedimos los datos, no pasa muchas de las veces, ¿no? Pero esos datos sí son importantes cuando tenemos que hacer un estudio programado en el que no lo estamos indicando nosotros, no lo está indicando otro médico. Es bueno saber si el paciente consumía o no IBPs para saber dónde tomar las biopsias gástricas. En relación al cáncer gástrico, ya vamos a entrar a los tipos de cáncer. El 95% del cáncer gástrico son de tipo adenocarcinoma, ¿no? Como todos los otros tipos de cáncer en el cuerpo. En realidad, esto ustedes ya lo saben por anatomía patológica o por anatomía especial. El cáncer más frecuente en cualquier lugar del cuerpo es el adenocarcinoma. Y entre algunas excepciones a esta regla está el cáncer de esófago, porque recordarán que en el tema de cáncer de esófago hemos ya dejado en claro que hay dos tipos de cáncer más frecuentes. El primero es el cáncer epidermoide, que afecta al esófago medio, y el segundo es el adenocarcinoma, que afecta al esófago inferior. Entonces, el esófago es esta excepción a la regla, ¿no? Pero en el resto de los órganos, el cáncer más frecuente siempre va a ser el adenocarcinoma. El otro 5% restante de tipos de cáncer van a ser linfomas, leiomyosarcomas, tumores carcinoides o sarcomas. Ahora, en el estómago, ¿dónde se presentan generalmente estas lesiones neoplásicas que resultan ser cáncer? La mitad de las veces las encontramos en antro gástrico. Por si acaso en esta gráfica, ok, esto es esófago, esto es cardias, fondo, cuerpo, antro. El antro es hasta acá. El antro gástrico es hasta acá. El píloro es solo esta parte, no solo es la válvula. No, pero el antro es hasta acá. Esto es todo antro y esto es, digamos que, región prepilórica, ya, para salvar la gráfica. La mitad de las veces vamos a encontrar que el cáncer gástrico va a estar en antro, acá. El 20% de las veces va a estar en cuerpo. El otro 15% de las veces va a estar en curvatura menor. Es por eso que nosotros le damos un buen ojo. Podemos visualizar bien cuerpo en una endoscopía, podemos visualizar bien antro, pero lo que no vemos mucho es curvatura menor. Entonces hacemos las maniobras que tenemos que hacer en la endoscopía para visualizar la curvatura menor. El 10% que queda está en cardias y un 5% dice que en curvatura mayor, en cualquier lugar de curvatura mayor. Entonces el cáncer gástrico se presenta más en antro y en cuerpo. Clasificación. Hay dos formas de abordar la clasificación. Uno de ellos es en relación a la localización del tumor y otro es en relación a la histopatología. En relación a la localización del tumor, hay tumores proximales y distales. Los tumores proximales involucran la unión esófago-gástrica y el cardias. Básicamente, esa parte, nada más. Esos son tumores proximales. Y los tumores distales involucran el resto del estómago, es decir, el fondo, el cuerpo y el antro. No, hasta pílora. Esos son tumores proximales y tumores distales. La clasificación más importante.
Bueno, la clasificación de la localización es importante para la cirugía, que vamos a ver más rato, y la clasificación histológica es más importante para la clínica. Hay dos tipos de cáncer de estómago, según una clasificación que se llama clasificación de Laure. El tipo más frecuente es el tipo intestinal, la cual se caracteriza porque tiene células o estructuras tumulares, pseudoglandulares, y se explica muy bien gracias a esta progresión de la enfermedad, que ayer decíamos que se llama progresión de la carcinogénesis en el estómago de Correa-Pelayo. Así se llama el autor que lo describió. ¿No? Entonces, esto es una progresión desencadenada por la presencia del Helicobacter pylori, en el que hay un conjunto de procesos que evolucionan a cáncer. El otro tipo de cáncer es el cáncer de tipo difuso, en el que no hay glándulas, son células poco cohesivas, poco unidas, y se dice que el estómago tiende a tener infiltración tumoral difusa, infiltración sobre las paredes. En el cáncer de tipo intestinal, vemos una lesión en un segmento, y se queda ahí y empieza a crecer a partir del segmento. Pero en el cáncer de tipo difuso, por eso su nombre es difuso, la lesión penetra a lugares más profundos y empieza a extenderse de forma difusa hacia todo el estómago. No respeta segmentos, ¿no? Y este es, por ejemplo, un ejemplo de una linitis plástica. Un estómago con paredes engrosadas producto de infiltración tumoral en toda su extensión. Entonces, no se olvide, el cáncer de estómago puede ser de tipo intestinal o de tipo difuso. Intestinal, sobre todo provocado por Helicobacter pylori. Y difuso, sobre todo provocado por alteraciones genéticas. Aquí vemos algunas distinciones. El cáncer de estómago de tipo intestinal generalmente se debe a factores ambientales, entre ellos la dieta, con la que nos infectamos por el Helicobacter pylori y nos da el conjunto de progresiones histológicas que hemos mencionado. Gastritis crónica, atrófica, metaplasia, displasia. Generalmente afecta más a pacientes varones, se presenta en personas de mayor edad y aumenta con la edad. Hay algunas alteraciones genéticas, de las menos en realidad. Y bueno, esas son las aclaraciones importantes. Involucra segmentos más distales del estómago, qué sé yo, antro, por ejemplo, cuerpo. Y tiene mejor pronóstico. Un paciente con una neoplasia, un cáncer de estómago de tipo intestinal tiene mejor pronóstico. En cambio, el cáncer gástrico de tipo difuso tiene predisposición familiar y genética. Se dice que hay cierto riesgo atribuible a personas que tienen particularmente el tipo de sangre A, según el AB0, ¿no? de grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo A se dice que tiene un factor de riesgo adicional. Afecta más a mujeres en relación a varones, es lo contrario. Afecta más a pacientes jóvenes, miren cómo es lo contrario, y muchas veces se puede encontrar como un cáncer probablemente diferenciado con un signo de células en anillo de sello, ¿no? Eso ustedes ya lo conocen, ya saben qué es, han visto anatomía patológica de la. Hay más riesgo de diseminación linfática y, bueno, hay ausencia de este marcador, ¿no? Las células de la histopatología, de la ECADRI. Se dice que es un cáncer que involucra segmentos más proximales, es decir, va más al cardias, va más al fondo del estómago y tiene el peor pronóstico. Ese es el peor cáncer, el carcinoma o cáncer difuso. Esto es la cascada de Correa-Pelayo, que es el modelo de progresión hacia cáncer gástrico que veíamos el día de ayer en el tema del Helicobacter pylori, en el cual en algún momento tenemos una glucosa normal, como todos los que nacemos sanos, bueno, todos los que nacemos en realidad, y producto de la dieta nos infectamos por esta bacteria que es la más frecuente en todo el mundo, que es el Helicobacter pylori. Entonces, después de la infección por el Helicobacter pylori nos da gastritis crónica superficial. Al no curar la gastritis o no curar el Helicobacter, esto puede evolucionar hacia ser una gastritis atrófica. Al no curar la gastritis atrófica, esa gastritis atrófica puede evolucionar hacia una metaplasia intestinal. La metaplasia evoluciona a displasia y de la displasia a cáncer. Todo esto provoca el Helicobacter pylori. Es por eso que es importante tratar a esta bacteria. Algunas lesiones preneoplásicas. Y esto en realidad no estaban en presentaciones pasadas, pero hemos decidido añadirla porque muchas veces vemos que, bueno, nosotros que hacemos docencia en el gastro, los internos y, bueno, en la experiencia nos ha mostrado que muchos médicos generales
no saben interpretar o saben darle esa autoridad a muchos de los reportes que hacemos en endoscopía o de los hallazgos que describimos en las endoscopías, ¿no? Y esto, bueno, deja incompleto el conocimiento. Dentro de algunas lesiones plásticas están la gastritis atrófica. Como ayer hemos visto, es un estómago con pliegues aplanados, de lo que en un momento el estómago tenía que tener pliegues, el cuerpo del estómago tenía que tener pliegues, el cuerpo del estómago se ve totalmente plano, en el que a trasluz pueden incluso visualizar los capilares submucosos, es atrofia de la gastritis atrófica. Tiene algunos cambios de tejido glandular, sobre todo, entre los que puede evolucionar después a displasia. Y se dice que, como ayer descartábamos, puede haber dos tipos de gastritis atrófica. Una corporal, que solo afecta al cuerpo del estómago, al cemento, que generalmente es de causa autoinmune, tiene riesgo de evolucionar a cáncer. Y otra multifocal, que involucra no solo cuerpo, sino involucra varios cementos. Y esa es la que es causada por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tiene predominancia por el antro y por el cuerpo. Una vez que no se cura, evoluciona del antro hacia el cuerpo, hacia el fondo y hacia una pangastritis. Ahora, los pacientes que tengan una gastritis atrófica multifocal, es decir, de varios segmentos del estómago, son esos que van a tener riesgo de desarrollar cáncer de estómago. ¿Cuánto de riesgo? 1%. No es mucho, ok, pero es bueno saber. ¿Qué más? Metaplasia intestinal, otro hallazgo endoscópico. Nosotros reportamos muchas veces gastritis crónica con áreas de metaplasia intestinal. Como vemos la metaplasia, como se ve en el fondo, es así. Una mucosa inflamada o gastritis crónica, hay estas lesiones sobrelevadas de aspecto blanquecino, ¿no? O de terciopelo, ¿no? Terciopelado, ¿no? En las que nosotros, bueno, sobre las que nosotros biopsiamos y enviamos para que se estudie por patología. Hay tres tipos de metaplasias intestinales, tipo 1, 2 y 3. El tipo que evoluciona más hacia cáncer es el tipo 1, ¿no? Y se dice que es un marcador de severidad de una gastritis no tratada con alto riesgo potencial de evolucionar a cáncer. Los pólipos gástricos, perdón. La importancia de los pólipos gástricos. Cuando a veces reportamos pólipos gástricos, es importante saber el tipo de pólipo que encontramos, que lo describimos nosotros en el reporte, y el tamaño de estos, y saber si lo hemos sacado. Porque teóricamente habría que sacar todos los pólipos que encontremos, ¿no? Pero muchas veces llegan pacientes con un montón de pólipos en el estómago y no solo nos cuestan, sino nos lleva mucho tiempo sacarlos, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es abordar y saber el tipo de pólipo y el tamaño. Primero que hay que saber que la frecuencia de pólipos es la siguiente. La más de las veces los pólipos que encontramos son pólipos hiperplásicos. Pólipos que generalmente son benignos. Y de las menos veces, el 10% de las veces encontramos pólipos adenomatosos, de tipo adenomatoso, que tienen una arquitectura más irregular en realidad. Este es un pólipo adenomatoso. Bueno, la calidad de la imagen no es buena, pero se logra ver lo que queremos. El pólipo hiperplásico es un pólipo con múltiples puntitos en la superficie, bien regular. El pólipo adenomatoso es un pólipo que más que puntitos tiene líneas de la mucosa que tienen una arquitectura muy irregular. Esos son pólipos adenomatosos. ¿Qué se sabe? Que de los pólipos hiperplásicos solo el 1% llegan a ser malignos. Incluso llegan a ser malignos si es que estos pólipos sean más de 1 centímetro, ¿no? Este pólipo debe medir 10 milímetros, 1 centímetro, 11 quizá. En cambio, los pólipos adenomatosos pueden progresar a cáncer hasta un 11% de las veces. Es decir, digamos que de 10 pacientes en los que encontremos pólipos adenomatosos y no los saquemos, uno de ellos va a ser cáncer. Es por eso que hay que sacar los pólipos y llegar a esa patología para saber de qué tipo era, hiperplásicos o adenomatosos. La enfermedad ulceropéptica, las úlceras. Ayer hemos indicado algo de esto. La presencia de úlceras gástricas, normalmente, le da un riesgo de evolución a cáncer de hasta 1.8 veces más de evolucionar a cáncer. Ok, no es mucho, pero es representativo. Siendo una patología que la podríamos curar, ya hemos aprendido cómo, no es bueno dejar al azar que esta evolucione a cáncer. El riesgo de evolucionar a cáncer es menor, casi nulo, cuando se trata de una úlcera duodenal.
Es por eso que recalcamos, no biopsiamos las úlceras duodenales, siempre biopsiamos las úlceras gástricas. Y se ve una fuerte influencia de, bueno, la apariencia de una úlcera por el Helicobacter pylori, ¿no? Aquí veíamos el día de ayer la gráfica donde se presenta, bueno, los segmentos donde se presentan en mayor frecuencia las úlceras gástricas y duodenales. En el estómago, más de las veces, más de la mitad de las veces, las úlceras se presentan en curvatura menor y en región angular. Esta parte que hace un pliegue es el ángulo del estómago. Entonces, aquí se presentan las úlceras gástricas, eso la mayoría de las veces. Luego en región prepilórica, en fondo y cuerpo del estómago y al final en antro, en esta parte. En cambio, en el duodeno se presentan más, bueno, el 90% de las veces en la primera porción del duodeno y 10% de las veces en la segunda porción del duodeno. La enfermedad de Menetrier. ¿Qué es la enfermedad de Menetrier? Es una enfermedad poco frecuente, más bien, en la que los pliegues gástricos tienden a engrosarse. Tienden a engrosarse bastante, en realidad. Y están con segmentos engrosados, más delgados, engrosados, más delgados. Incluso llegan a tener pliegues engrosados hasta en el antro, en lugares en los que no tendría que haber pliegues. Entonces, se sabe que este engrosamiento de pliegues es secundario a la hiperplasia de unas células que hay en estos, que son las células mucosas fibulares, y muchas veces el paciente a la par de venir con pliegues engrosados y con síntomas dispépticos, tiene hipoproteinemia o tiene hipoalbuminemia. ¿Por qué nos interesa esto? La enfermedad de Menetrier en relación al cáncer, porque se sabe que hasta el 15% de los pacientes evolucionan a cáncer. Entonces hay que estudiarlos y hacerles seguimiento. Finalmente, la gastrectomía total como lesión preneoplásica. Pero las gastrectomías. Las cirugías de estómago tienen riesgo preneoplásico. Más bien no es alto, no es 1.5 a 3 veces el riesgo en 15 a 20 años. Pero bueno, pues hay que vigilar a los pacientes. Sobre todo los pacientes que se hagan una cirugía tipo Billroth 2 tienen 4 veces más riesgo de hacer evolución a cáncer que los Billroth 1 y se presentan generalmente las lesiones a nivel de la anastomosis. Ese es, por ejemplo, que tenía, digamos, que a sus 40 años, un cáncer de estómago en antro gástrico. La cirugía propuesta para este cáncer, que digamos que no era avanzado, era temprano, era un Billroth 2. ¿Qué se hace en el Billroth 2? Se secciona acá, se cierra, se secciona acá, se extrae el sitio de la lesión y se une con el intestino, ascendiendo el intestino, básicamente el yeyuno, acá, para hacer la anastomosis allí, gastroyeyunal. Es decir, que el contenido que uno ingiera pase directamente del fondo del cuerpo hacia el yeyuno. Y aquí se deja intacto el páncreas, la vía biliar, para que los jugos pancreáticos y biliares se cadenen acá y bueno, vaya con él. A nivel de la anastomosis, los pacientes pueden presentar lesiones que evolucionen a cáncer. Este es el riesgo de las cirugías, sobre todo de las Billroth 2. Muy bien. ¿Con qué manifestaciones clínicas vienen los pacientes con cáncer gástrico? Lastimosamente, la mayoría de estos, hasta el 80%, vienen asintomáticos. Esta es una patología que se diagnostica tarde porque casi no hace síntomas en sus estadios tempranos. La mayoría hace síntomas cuando el estadio ya es avanzado. ¿Qué síntomas podrían presentar los pacientes en un estadio avanzado? Pérdida de peso, es más llamativo. Una pérdida de peso no intencional, no explicada, tiene que llamar la atención, sobre todo si se acompaña de síntomas dispépticos. Dolor abdominal, otro síntoma predominante. Náuseas, vómitos, anorexia, mal aliento, disfagia, sobre todo cuando la lesión es de localización proximal, saciedad precoz o presencia de edad, signos de hemorragia digestiva. Al examen físico, ¿qué podría haber? Todo esto puede ser la anamnesis, ¿no? Al examen físico, ¿qué puede haber? Puede haber vaciado gástrico. ¿Qué hemos dicho que es el vaciado gástrico? Es un signo que nosotros evidenciamos cuando ponemos el estetoscopio sobre el epigastrio, ponemos la palma de la mano sobre el mismo estetoscopio y hacemos un movimiento en el que agitamos el abdomen. Y vemos si es que escuchamos con el estetoscopio un, un movimiento de agua, digamos, de rebote de agua en la cavidad. Ese es el vasoqueo gástrico, signo de que hay algo que está cerrando el sitio demasiado del estómago, que es el píloro. ¿No? Puede haber un tumor que esté cerrando la luz.
Algunos pacientes pueden venir con hepatomegalia, otros con pérdida de peso, sarcopenia, desnutrición. En otros podemos evidenciar adenopatías periféricas. En otros hay la masa palpable, signo de que ya son en estadio avanzado, y otros tienen ascitis, signo de que el estadio avanzado más ya llega al peritoneo. En el momento del diagnóstico, gran parte de los pacientes, la tercera parte de los pacientes ya tienen metástasis, ¿no? La mayoría de ellos se metastatiza a hígado, a peritoneo, a ganglios periumbilicales. Ese tipo de ganglio periumbilical se llama Mari-Joseph. También va hacia el ganglio supraclavicular izquierdo, que es el ganglio de Virchow, hacia el fondo de saco de Douglas o hacia los ovarios, ¿no? Con el conocido tumor de Krukenberg. Pero donde metastatiza más el cáncer de estómago, hacia hígado y peritoneo. Aquí algunos otros signos clínicos encontramos y su interpretación. Cuando veamos ascitis en un paciente en el contexto de una sospecha de cáncer gástrico, hay que saber que el cáncer ya ha llegado al peritoneo, ha metastatizado al peritoneo y ha hecho una carcinomatosis peritoneal. Cuando encontremos adenopatías, entre ellos la de Virchow, supraclavicular izquierda, ha hecho metástasis linfática. Ambos son estadios avanzados. Cuando haya hecho, bueno, presente una adenopatía axilar anterior izquierda, adenopatía de iris, metástasis linfática. Infiltración al ombligo, carcinomatosis peritoneal. Masa en el fondo del saco de Douglas en pacientes mujeres. ¿No? Espacio rectovesical en varones, carcinomatosis peritoneal. Krukenberg, metástasis ováricas. Embolia pulmonar mucinosa, metástasis venosas. Acantosis nigricans, ¿no? Son, al igual que el resto, como una tromboflebitis migratoria, coagulación intravascular y demás, son signos de una manifestación paraneoplásica de un cáncer de estómago. Diagnóstico. En relación al diagnóstico, aquí están con asteriscos, nos basamos básicamente en usar dos métodos confirmatorios. La endoscopía, para confirmar una lesión, tomarle biopsias y llevar a la histopatología, y el estadiaje, que lo hacemos con tomografía. El resto de exámenes aún son cuestionables, excepto la colonoscopia, que sí tiene utilidad. Y bueno, no vamos a desarrollar a cada uno de esos porque son cuestionables. ¿Qué vamos a mencionar? Que la radiología contrastada, en la que, por ejemplo, se hacía una serie esófago-gastroduodenal con contraste oral, ya no se usa mucho. Ya hay otros métodos para investigar, como la endoscopia. Los marcadores tumorales. Dentro de algunos marcadores tumorales se sabe que no hay marcadores tumorales específicos para el estómago, pero se ha visto que sí pueden estar elevados, por ejemplo, el CEA, el antígeno carcino embrionario, que generalmente se eleva en patologías en cáncer de colon, pero también se puede elevar en cáncer de estómago, y también se puede elevar el CA19-9, que generalmente se eleva o se elevaba en cáncer de páncreas, vesícula y vías biliares, ¿no? Sin embargo, se elevan en esa patología en el cáncer de estómago y también ambos, como se elevan en el cáncer de estómago, sirven para hacer el seguimiento y valorar la recidiva tumoral. La ecografía abdominal sirve básicamente para ver si hay metástasis hepáticas. Ya hemos dicho que el hígado es el primer órgano al que metastatiza el cáncer de estómago. Y la ecoendoscopía es un estudio que hace una ecografía a través de un endoscopio, ¿no? En el estómago y nos ayuda a determinar la extensión del tumor. Es muy útil en realidad la ecoendoscopía, solo que aún no hay mucho en el medio. Y la tomografía, bueno, tiene sus ventajas que ya conocemos y vamos. En relación al diagnóstico, siempre hacer la anamnesis, historia clínica completa, adecuada, y saber que el gol estándar diagnóstico es la endoscopía con toma de biopsias, ¿no? Aquí hay dos lesiones. ¿De dónde tomamos la biopsia? La lesión. ¿De dónde tomamos las biopsias? De los bordes de la lesión. Ya hemos dicho, si biopsiamos el centro de una úlcera o el centro de una lesión como esta, lo que nos va a reportar el patólogo es datos inflamatorios, fibrosis, infiltrado, leucocitario y nada más. La idea, la intención en la endoscopía es biopsiar los bordes y saber que los endoscopistas han biopsiado los bordes. Esto también lo reportamos en las endoscopías. ¿Cuántas biopsias se toman? Mínimo 6 a 8 buenas biopsias. ¿A qué se considera buena biopsia? Biopsias que por lo menos estén, o sea, mayor a 3 milímetros. En términos endoscópicos, nosotros podemos hacer una detección temprana de lesiones precancerosas o lesiones cancerosas, pero en estadio temprano, a través de la clasificación de Paris, en la que nosotros vemos y catalogamos como Paris 1, Paris 2, perdón, 01, 02 o 03. Cuando encontramos lesiones que son Paris C01P,
una lesión pediculada, chiquita, o Paris 01S, cuando la lesión es sésil, es decir, es un sobrelevantamiento de la mucosa, más de 2 milímetros. En las lesiones superficiales pueden haber el Paris 02A, en el que hay una lesión superficial elevada, menos de 2 milímetros. Este era más de 2 milímetros, este es menos de 2 milímetros. Plana, cuando es totalmente plana, Paris 02B, o deprimida, 012. ¿Cuánto se deprime? Menos de 2 centímetros, pero menos de 2 milímetros. Y la Paris 03 es la excavada, la que se deprime más de 2 milímetros. Esto nosotros lo valoramos en la endoscopía, no lo reportamos. La idea de que ahora ustedes se acuerden no es que se acuerden qué significa cada uno. No, eso no va a entrar al examen. Y tampoco necesitan saber. Lo que necesitan saber es que la clasificación de Paris, en la que les mencionen estos códigos, así vamos a decir, 01, 02, 03, les habla de que hemos encontrado una lesión sospecha de cáncer en estadio temprano. ¿Qué pasa las más de las veces? Encontramos lesiones muy sospechosas de cáncer en estadio avanzado. Y para esto usamos la clasificación de Borman, en la cual tenemos un tipo 1, 2, 3 y 4, en la que como se ven en las gráficas, hay ciertas características macroscópicas con las que vemos las lesiones. El tipo 1, el Borman tipo 1, es una lesión vegetante, polipoidea también se le llama. ¿Ven? Esto es una lesión polipoidea. Y es una lesión única en este segmento del estómago, en gastrogástrico. Es una lesión polipoidea grande, sugestiva de cáncer gástrico avanzado. Hay que biopsiarlo. Y si se puede, hay que sacarlo. El Borman tipo 2 o Borman 2 es una lesión ulcerada, solo ulcerada, que no infiltra, ¿no? Solo tiene una úlcera. Ahora, ¿cómo distinguimos de una úlcera benigna? Porque esta lesión, si se dan cuenta, tiene bordes irregulares, nodulares. Es una lesión muy grande, muy sobrelevantada en sus bordes, ¿no? Con un lecho muy profundo. No, esa no es una foto de una úlcera benigna. Hay que biopsiarla. Borman 3 es una lesión ulcerada, pero con aspecto infiltrante. Es decir, los bordes no solo están sobrelevantados, sino tienen un aspecto irregular, infiltrativo hacia zonas contiguas. Ese es un Borman 3. Y un Borman 4, que es una lesión infiltrante en toda su extensión. Si logran ver acá, aquí hay un segmento sano, segmento sano, segmento sano, segmento sano. Aquí todo este segmento del estómago, que es antrogástrico, está comprometido. Toda la circunferencia del antrogástrico en toda su extensión está comprometida. Este es un Borman 4. Generalmente se viene como una linitis plástica, una lesión muy infiltrativa que se extiende por las paredes del estómago. En cuestiones de tomografía, ¿para qué nos sirve? Para estadificar al paciente, ¿no? El PET scan, antes se decía que servía mucho, pero la última literatura dice que el PET scan no sirve mucho en el estómago porque tiene poca afinidad por el contraste. ¿Qué vamos a saber para estadificar las lesiones? Que hay las capas del estómago, entre la capa mucosa, superficial y profunda. Aquí tendría que estar, no, aquí se ve delgado, ¿no? En realidad más gruesito. La muscular de la mucosa. Después está la capa submucosa, la capa muscular, que ya hemos dicho que tiene 3 músculos, oblicuo, transversal y longitudinal, y la capa serosa, ¿no? Y aquí hay otros órganos. Los estadios del T, de la invasión del tumor. Cuando hablamos de un TIS, es un tumor in situ, un tumor que está sobre la mucosa superficial y que es potencialmente curable. Cuando vemos un T1, nos preguntamos, ¿este T1 involucra solo la mucosa, T1A, o involucra la submucosa, T1B? Hasta aquí, hasta el T1, son lesiones potencialmente curables, ¿no? Porque podemos nosotros hacer un procedimiento en el que resequemos hasta aquí la lesión y posteriormente el cuerpo va a regenerar el tejido. Hasta el T1 son lesiones potencialmente curables, sino de un cáncer gástrico inicial y temprano. Recalco, potencialmente curable. El estadio 2 es una lesión que involucra hasta la parte muscular, el estadio 3 hasta la serosa y el estadio 4 hasta órganos contiguos. Desde el T2 al T4 son estadios de cáncer avanzado. ¿Para qué nos sirve eso? Para ver el TNM, ¿no? El TIS, se me dice, es un carcinoma in situ que llega hasta la mucosa superficial, no llega hasta la lámina propia. El T1 es una lesión que llega a la lámina propia, a la submucosa.
No llega hasta la muscular. Nosotros usamos el resto de los parámetros de la tomografía en cuanto a invasión, no solo invasión tumoral, sino ganglionar, metástasis, para sacar el estadio. Y de acuerdo a ello, determinamos que los pacientes con un potencial alcance curativo del cáncer son esos pacientes que estén con un estadio 0 o un estadio 1A. Esos son los pacientes que se curan del cáncer de estómago. De los otros es más difícil. También se pueden curar, pero es mucho más difícil. Hasta aquí el porcentaje de curación es muy considerable. ¿Qué tan considerable? Los pacientes con estadio T1A se curan hasta en el 71% de las veces con buena sobrevida a los 5 años. Los porcentajes son muy inferiores. Entonces la idea es encontrar a los pacientes acá, hasta que tengan bueno, si tienen una lesión cancerosa, que ojalá no pase de un T1 para que se puedan curar. El tratamiento puede tener un enfoque endoscópico, un enfoque quirúrgico, un enfoque de terapia adyuvante o terapia paliativa. El enfoque endoscópico, cuando las lesiones son potencialmente curables. Las lesiones potencialmente curables son estas lesiones que, como hemos dicho, están en un estadio 1A o son lesiones que tienen un T1 en la tomografía en la que la lesión máximo involucra su mucosa. Y allí podemos hacer una resección mucosa o resección submucosa endoscópica. Así se llama este procedimiento, en el cual vemos una lesión. Eso después de estadiar, desde luego. Vemos la lesión única que no pasa, que no llega hasta la muscular, solo llega hasta la submucosa. La aislamos con ciertos marcajes que hacemos. Posteriormente hacemos una inyección de algún líquido debajo de la lesión para sobrelevar esta zona. Hacemos una resección circunferencial de la zona. Resecamos completamente de forma circunferencial con buenos bordes. Y posteriormente, si es que queda algún residuo de algo, lesión sangrante, la tapamos. Y así le curamos al paciente mediante un procedimiento de resección submucosa endoscópica. ¿Cómo se ve? Así. Esta era una lesión que no involucraba o no invadía hasta la muscular, se quedaba en la submucosa, por tanto podía entrar a una terapia endoscópica de resección endoscópica submucosa, en la que primero se ha hecho la infiltración, cuando se ha hecho la identificación de la lesión para ver la extensión. Añadirle este color, nosotros irrigamos con este azul de metileno, para ver hasta dónde en realidad se extiende la lesión. Muchas veces no es solo hasta acá, es más allá y resecamos hasta esos segmentos. Aquí aislamos con un buen margen de segmento comprometido. Empezamos a hacer la resección submucosa. Debajo de esto está la muscular, por si acaso. Está el músculo. Entonces, una resección, resecamos completamente. Miren, así queda la zona. Y enviamos la pieza a patología con buenos márgenes de resección. Esta es una resección submucosa endoscópica. Cirugía. ¿Cuándo o qué tipo de cirugía se hace? Más de las veces en estadios en los que no hay un estadio muy avanzado, con metástasis importantes y adyacencia a otros órganos, se hace una gastrectomía, la cual puede ser subtotal, como dice acá, subtotal, solo sacamos un segmento del estómago, cuando la lesión se encuentra en antro, en cuyo caso podemos hacer una cirugía de tipo Billroth 1 o Billroth 2. ¿No? Ya hemos visto que esta es la Billroth 2. Seccionamos acá, disfuncionalizamos allí, seccionamos acá y unimos el yeyuno acá, para que sea anastomosis con el estómago. Esa es una Billroth 2. En cambio, cuando los pacientes tienen un tumor que involucra segmentos más superiores, como el cuerpo, como el fondo, como la región subcardial, no se puede resecar parcialmente el estómago. Se hace una gastrectomía total y se anastomosa el esófago con el yeyuno. ¿No? No hay estómago acá. Esos son los tipos de cirugías que se podrían hacer. La quimioterapia. Pueden hacerse dos tipos de quimioterapia, la quimioterapia neoadjuvante o la adjuvante. La neoadjuvante es la que reduce el tamaño del tumor para que posteriormente se pueda operar. ¿No? Esto es cirugía, por si acaso. ¿No? Reducimos el tamaño del tumor y después lo operamos. En cambio, la terapia adjuvante es la quimioterapia que aplicamos después de la cirugía para destruir las células cancerosas residuales. Es mejor combinarlo con radioterapia. ¿Qué se sabe de la quimioterapia?
Se sabe que se está indicada en resección incompleta de los tumores o en recidiva tumoral cuando no es posible sacar todo el tumor o cuando hay metástasis en otros órganos y no es posible curar al paciente, podemos aplicar la quimioterapia para tratar de mejorar la calidad de vida, aumentar la sobrevida del paciente o aumentar el índice de resecabilidad si queremos disminuir el tamaño del tumor y después operarlo. ¿Qué tipos de esquemas se utilizan? Esos tipos de esquemas, ¿no? Y se dice que dentro del tipo de quimioterapia también están los blancomoleculares para algunos tipos de tumores, ¿no? Como el trastuzumab, que son anticuerpos monoclonales, sobre todo para mutaciones HER2-NEO. Estos son anticuerpos monoclonales específicos para el tipo de cáncer difuso, ¿no? Ese cáncer con ECADRIA negativo, con células en anillo de sello y demás. Tipo de cáncer difuso. Ya casi para terminar, esta es una clasificación que a veces usamos para eh, valorar la calidad de vida que tiene el paciente cuando tiene un tumor, cuando tiene un cáncer. Y le atribuimos a lo que se llama ECOG, que es la clasificación de su estado funcional en relación a su calidad de vida. Hay un ECOG del 0 hasta el 5, en el cual, a medida que aumenta, el paciente tiene más deterioro de sus funciones vitales, perdón, funciones básicas vitales, y requiere mayor asistencia por otras personas, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en el ECOG 0, el paciente está sano, bueno, asintomático, y puede realizar su trabajo y actividades normales, ¿no? El ECOG 1, el paciente tiene unos síntomas que impiden ciertas actividades, pero no del todo, ¿no? Y el paciente requiere solo un reposo relativo, sobre todo en horas de la noche. Así va aumentando esta evolución del ECOG hasta, por ejemplo, un ECO 4 en el que el paciente no es capaz de incorporarse de la cama, necesita ayuda para sus actividades básicas, alimentación, eh, aseo y demás, o un ECO 5 en el que el paciente básicamente está en estado premortem y no se le puede ofrecer nada más que algo de sostén o paliativo. Entonces, estas son algunas de las cosas que usamos para valorar y para proponer un tratamiento. Este es un algoritmo terapéutico sobre, bueno, para el cáncer de estómago, en el que vemos lo siguiente. Ok, cáncer gástrico. Primero, estadificamos. Si encontramos que el cáncer está en el contexto de un tumor in situ, es decir, que involucra solo la mucosa, o un tumor T1A, involucra eh, bueno, la mucosa, o la submucosa, podemos aplicar un método de resección mucosa o submucosa endoscópica u operarlo si es que no tenemos este procedimiento, porque no hay en todos los lugares, ¿no? Operarlo. Ahí los pacientes se van a curar. ¿Qué tanto se curan? Hemos dicho que hasta el 71% cuando agarramos en el estadio temprano, en el estadio 1A. En cambio, si el cáncer gástrico es localmente avanzado, es decir, si ya tiene un T considerable con una N, cualquiera que sea, pero sin ningún tipo de metástasis, el paciente se valora. Se lo clasifica si es que el tumor es resecable o no. Si el tumor es resecable, bueno, se lo opera. Si el tumor es resecable pero no cumple condiciones médicas en ese momento, primero se puede hacer quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, o si es que definitivamente no se va a poder operar nunca, se ofrece solo quimioterapia. O perdón, si este paciente no tiene condiciones, pero se le puede operar, en algún momento se da quimioterapia con una radioterapia para que posteriormente disminuya el tamaño del tumor y se lo opera. Pero si el tumor es irresecable, solo se ofrece manejo paliativo con quimioterapia, radioterapia, o se puede ver si es que se puede hacer quimioterapia preoperatoria, pero si es irresecable es muy poco probable. Y si el paciente ya tiene metástasis, se valora en qué estado de ECOG está. Si está en un ECOG entre 0 a 2, ok, se le puede ofrecer quimioterapia para tratar de mejorar su calidad de vida, su tiempo de vida y demás. Pero si el paciente ya está en un ECOG 3, 4 o demás, muchas veces darle quimioterapia, darle radioterapia, proponerle cirugías u otras cosas, es hacerle más daño. Entonces solo damos terapia de soporte nutricional, soporte analgésico si es que hay dolor, para síntesis evacuadoras de la ascitis que vaya a desencadenar, u otro tipo de manejo de la sintomatología. IBP si tiene acidez, procinético si tiene reflujo, u otro tipo de cosas que vaya a requerir.
Finalmente, prevención. ¿Qué se puede hacer y qué se sabe para prevenir el cáncer de estómago? Lo mejor es actuar sobre la prevención. Identificar y prevenir, perdón, identificar y tratar, erradicar las infecciones que los pacientes tengan por Helicobacter pylori, por su alto riesgo cancerígeno, sobre todo en pacientes que tengan historia familiar de cáncer de cualquier lugar del cuerpo, sobre todo si estuvo digestivo, que tengan gastritis crónica, que ya tengan datos de atrofia, eh, que tengan presencia de úlceras gástricas, que tengan antecedente de cirugías de estómago por alguna razón. En los pacientes, más que todo, hay que tratar y erradicar el Helicobacter pylori para reducir el riesgo de progresión hacia cáncer de estómago. En relación a la dieta, aumentar el consumo de frutas, verduras, sobre todo verduras frescas, disminuir el consumo de exceso de sal, el consumo de comidas ahumadas, el consumo de estas sustancias que tienen este glutamato monosódico que hemos mencionado, como algunos condimentos de las comidas o como otro tipo de dietas. Hay que hacer un seguimiento temprano, seguimiento continuo en pacientes que tengan sospecha o riesgo de evolución hacia una lesión precancerosa. Y es bueno hacer en cierto momento de la edad y sobre todo cuando los síntomas dispépticos no mejoran, no responden al tratamiento, hacer una endoscopía y hacer un seguimiento endoscópico. Que el paciente no mejore clínicamente cuando lo catalogamos en la consulta como dispepsia, como ERGE, como gastritis, cuando no mejora, hay que hacer un seguimiento endoscópico en cierto intervalo de tiempos para valorar si es que este no tiene algún cáncer temprano o algún cáncer avanzado no identificado previamente. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, estamos para aclarar. Doctor, en la clasificación de Borman del cáncer gástrico, ¿hasta qué etapa se puede dar tratamiento paliativo? ¿Directamente es quimioterapia o quirúrgico? Buena pregunta. A ver, vamos a poner. Acá está. Miren, la visión endoscópica nos muestra el lumen del estómago. Solo el lumen. No estamos viendo qué está pasando en las paredes, ni estamos viendo qué está pasando en órganos contiguos. Nosotros usamos el Borman para tratar de determinar un estadio quizá de menos a más avanzado, pero no sabemos qué está pasando por debajo. La función principal al establecer es decir que hay una lesión muy sospechosa de tumor, biopsiarla para la confirmación histopatológica y dar una estimación no definitiva, sino previa de cuán avanzado esté esta lesión. Un tipo 1 tal vez sea una lesión potencialmente curable con una cirugía. Un tipo 2 tal vez también puede ser una lesión potencialmente curable, ¿no? Entonces, el Borman no determina si es que el paciente tiene una lesión local o avanzada, por si acaso, en su definición. Eso ayuda a decir que hay una lesión, biopsiarla y catalogar una estimación de la evolución. Después de esto, después de un Borman, hay que completar sí o sí con una tomografía para terminar de estadiarlo. Ahora, la experiencia y el porcentaje de la casuística, ¿qué dice? Que muchas veces los Borman 1 y 2 pueden ser curables cuando la tomografía no muestra datos de invasión a otros órganos o metástasis. Es decir, si en el Borman el 1 o el 2 solo está en ese segmento del estómago y no ha invadido arterias, vasos linfáticos y demás y no ha metastatizado, se podría curar en la cirugía. Esos son los más potencialmente curables desde el punto de vista endoscópico. Mientras que en cambio, el Borman 3 o 4, la mayor parte de las veces ya son estadios muy avanzados en los que no se puede ni operar al paciente. Esos terminan en quimioterapia, radioterapia, ¿no? Ya les digo, no es definitivo, pero sí ayuda a estimar levemente esos alcances o ese estadio de la enfermedad en el paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, no se olviden estas clasificaciones. La idea no es que se acuerden al nivel de gastroenterólogos, la idea es que sepan que en su presencia hay que sospechar de cáncer, hay que completar estudios y derivar a un especialista que los pueda abordar, ¿no? Bien, ese sería el tema de hoy. El día de mañana vamos a acabar el último tema
hemorragia digestiva, en el que básicamente vamos a englobar y vamos a recordar muchas de las patologías que vienen en el estómago, y vamos a ver hasta el punto de vista en que ustedes sean capaces de dar tratamiento, cómo se evidencia, cómo se valora un paciente con hemorragia digestiva y cómo se aborda a estos pacientes en la emergencia. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, doctor.